Si es para Él, dáselo más fuerte, iglesia. Él merece toda la gloria, la honra, la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, hijo. Regálame luz. Por favor, tenga en cuenta esto. Dios te ama. Dos buenas noticias para esta mañana. Número uno, seguimos en este lugar. Sí. La segunda, mis amados, mira a la persona y se lo va a decir en la cara. Cristo vive. Amén, Cristo vive. Dale la gloria, la honra, la alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, así puestos de pie. Estamos celebrando hoy el Día del Padre. Entonces, papitos, feliz día. Aleluya. Mírenme en un momentico. Hay una gran diferencia entre los hijos de Dios como padres, aquellos que debemos ganar para Cristo. Los de afuera no conocen al Señor. No lo conocen. Quiero que vengan aquí todos los niños, por favor, en esta hora. Vamos a orar por ellos para bendecirlos en su escuela dominical. Entonces, escúcheme, gran diferencia de los padres que tienen temor de Dios. Y en este lugar están los padres que tienen temor de Dios. Por eso, feliz día a los papás y démosle un fuerte aplauso a los papás. Vamos a orar por nuestros chiquitos. Amén. Vengan, por favor. Hola, mi bebé. Les presento a mi nieto. ¿No me conoce? Hola, mi amor. Bueno, vamos a orar. Dirijan sus manos. Papito Dios, te damos gracias en esta hora. Pedimos tu bendición, tu cobertura, Señor, tu amparo para nuestros niños. En esta hora, Señor, clamamos a ti para que tú los bendigas en todas las áreas, Señor. Sé su protección, Señor. Edifícalos y levántalos bajo el temor de tu preciosa palabra. Bendice los maestros de la escuela dominical, que ellos puedan entender que serán usados por siempre, Señor. Bendecimos y consagramos nuestros niños en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria a Dios. Amén. Ahora sí, puestos de pie, vamos a leer la palabra. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Efesios capítulo 6, versos 1 al 4. Y bendigo a los que están allí en sus hogares. Por favor, no se les olvide que lo más lindo es andar en el temor al Señor. Y no estoy hablando de miedo, sino de reverencia, una actitud correcta. Amén. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Digan amén. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Señor, bendecimos tu palabra, Señor. Y Señor, enséñanos hoy, Señor, a formar el carácter genuino de un verdadero padre que tiene temor de ti y de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento, mis amados. Bueno, qué bendición. Y quiero que levanten la mano los padres en este lugar, los papás. Amén. Amén. Aplaudamos la gloria de Dios también. Ser padre implica una gran responsabilidad. Y a nosotros como hijos de Dios se nos demanda fiel testimonio. Mis amadas hijas de Dios, estoy hablándole a las esposas, a las mujeres, aquellas que son novias. Desde ya, niñas, comiencen a orar para que sus hombres sean hombres temerosos de Dios. La iglesia debería estar hoy llena de varones de Dios. En la mayoría de las iglesias
La parte más fuerte es la mujer. Son las que llaman a la intercesión, convocan a la oración, son las que están en la brecha. Pero eso es culpa de nosotros los hombres. Hoy quiero bendecir a los varones, pero también vamos a aprender algunas responsabilidades que se nos demandó por la palabra, pero que no hemos cumplido. Hemos entregado el rol de sacerdote a las mujeres. Y debemos retomar, mis amados, la autoridad que ha sido dada por Dios para tener una generación fructífera delante de Dios. Por eso bendigo los varones que están en este lugar, que tienen temor de Dios, que se congregan y que le han creído a Cristo como Señor y suficiente Salvador. Sé que esos varones harán lo posible por agradar a Dios en todas las áreas, en sus hogares. ¿Cuánto lo creen? Alabe al Señor. Salmo 103:13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mis amados, escúchenme, vamos a aprender algunas virtudes que es necesario aclararlas, hablarlas. No vamos a imponer nada, porque si hay algo que tiene la palabra es que es clara. La palabra no se anda con rodeos, mis amados. La palabra hay que entenderla tal y conforme está escrita. Aquí tenemos que manejar algo, y es el carácter de obediencia. Porque si obedeciéramos a la palabra, nos hubiéramos evitado muchas cosas, muchos conflictos. Entonces, número uno, tenemos que aprender, mis amados, que el buen padre que nos enseña a través de la palabra siempre debe generar un amor incondicional. No debemos esperar nada a cambio, porque miren la bendición que tuvimos nosotros. Nuestro buen padre creó el mejor y único plan de salvación. Y en ese plan envió a su hijo a morir por ti y por mí. Tanto nos ama Dios que envió a su hijo a morir por ti y por mí. Lo primero que usted tiene que entender que es el amor incondicional, que Él no estaba pidiendo nada a cambio, mis amados. Escúcheme lo que le voy a decir en esta hora. El amor incondicional de un padre debe ser puro, sin condiciones y sin beneficios para nadie. Efesios 6:4, vuelvo lo leo, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo está diciendo la palabra que nosotros debemos actuar? No provocar a los hijos. Reconozcamos que algunas veces nos hemos descachado. Yo he escuchado padres energúmenos que han ofendido a sus hijos, los han lastimado. En un momento de ira ha soltado palabras que en vez de bendecirlos, los han atado a una maldición y a una ruina. Conceptos como: yo no sé usted por qué vino a este mundo, yo no sé por qué usted no se ha ido de esta casa, es mejor que te mueras. Yo he escuchado esos términos. Eso no debe estar en la boca de los hijos de Dios. Mis amados, ¿usted sabe el poder que tiene la palabra de un padre a sus generaciones? Vuelvo y digo, esta mañana dije que si usted tiene 5 hijos, los 5 hijos van a ser totalmente diferentes. Algunos van a ser flemáticos, coléricos, algunos, en la expresión, en el argot popular se habla, es que es muy quedado, o sea, muy lento. Pero es un hijo tuyo, y usted lo que tiene que declarar es palabra de bendición sobre sus hijos. ¿Cuánto lo creen? Ok, la responsabilidad de que nuestra sociedad esté como está, ¿de quién es? ¿Del gobierno? ¿Del padre? ¿Aló? Sí, gracias por el componente familiar, pero es más de parte del padre. Quiero decirles, papá, que nos atañe una gran responsabilidad ante la sociedad, y más a nosotros como hijos de Dios. Porque usted sí tiene temor de Dios y es un hijo de Dios. ¿A quién tiene que mostrar afuera en la sociedad? A Cristo. Y usted lo muestra con su testimonio de vida. No hay hogares perfectos. Levánteme la mano el primer hogar perfecto para que diga la primera mentira. Ni siquiera en mi hogar. No hay hogares perfectos. Pero
en lo posible tratamos de caminar conforme al parámetro bíblico, mis amados. Y esta es una labor que debemos hacer todos los días como varones. Aló. Nosotros somos los que tenemos que concientizarnos que somos los pioneros en ser los levitas, los sacerdotes en el hogar. Nos atañe una gran responsabilidad entonces. Número uno, entonces nuestro amor debe ser ¿qué? Incondicional. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Amamos a nuestros hijos, padres? ¿Sí o no? Ok. Pero ¿qué pasa si en tu hogar uno de tus hijos comienza a entrar en rebeldía? ¿Qué pasa si en tu hogar uno de tus hijos comienza a hacer lo contrario al parámetro bíblico y lo contrario a lo que usted está fundamentando? ¿Qué tienes que hacer con ese hijo? ¿Acahuetearlo? ¿Abrazarlo y pensar que, como algunos dicen, es en el tiempo de Dios, pastor? Porque esa es la excusa. Esperemos que sea en el tiempo de Dios. Mientras que usted sea un hombre de Dios, usted es llamado a corregir y a disciplinar, pero con amor, mis amados, con amor. Hay que entender cómo está nuestra sociedad. Mire cómo va nuestra sociedad. Para el abismo. Cómo están cambiando los valores, las virtudes. Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Sabe qué están diciendo? Que ahora nosotros que predicamos la palabra, que tenemos temor de Dios y que este es nuestro manual de vida, nos llaman que prehistóricos. De pervertidos nos están llamando por hablar la verdad, mis amados. Mientras que Dios nos dé a nosotros vida y licencia, su palabra se predicará como está. Gústele al que le guste o al que no le guste. Pero es la palabra la que tiene la verdad, mis amados. No nos podemos andar como rodeos, como padres. Porque somos los responsables de levantar una generación o que va a generar un caos o va a ser una generación de bendición para los demás. Se escuchan rumores de pacto de paz, vamos a hacer la paz. Eso no va a pasar hasta que Cristo no sea el que esté gobernando en cada hogar. El día que Cristo, por causa de los varones que lo establezcan en su casa, ese día veremos la gloria de Dios. Antes no, antes no. Entonces estamos hablando de un amor incondicional. Lo segundo, como varones, como hijos de Dios, hay una palabra que es fuerte y que tenemos que todos calibrarla. Estoy hablando de ser íntegros delante de Dios y ser ejemplo. Allá muy adentro, analicemos qué tan íntegros somos y qué tan buen ejemplo hemos recibido de nuestros padres y qué buen ejemplo le estamos dando a nuestros hijos. Y hay alguien en la Biblia que a pesar de todos sus conflictos, que a pesar de todos sus inconvenientes, de todo lo que vivió, el desacato, lo que hizo, este hombre, a pesar de todo eso, fue capaz, conociendo su situación, fue capaz de bendecir a sus generaciones. Estoy hablando de Jacob. Jacob engañó a Esaú. Jacob también fue engañado por Labán. Jacob tuvo que huir de su hermano. Se valió de triquiñuelas, pero con todo eso él tenía temor de Dios. Y ese temor que tenía hacia Dios hizo que Jacob levantara una generación fructífera. Porque es que algunos se escudan en su error, algunos hombres se excusan en su lamento, algunos hombres se excusan en que no pudieron ser buenos papás. Entonces, pues, pastor, yo perdí la autoridad, yo como no predico la palabra en la casa, como no busco de Dios, como no leo la Biblia en la casa, ¿qué autoridad voy a tener? Quiero decirte que mientras haya oportunidad y rescate de vida, tienes la autoridad de parte de Dios cuando lo conozcas a Él. Porque solo cuando conocemos a Dios, Él nos da la autoridad para ser padres ejemplares. De lo contrario, nunca seremos ejemplo, mis amados. Este libro es un libro de norma de conducta. Si usted va a Romanos, va a entender muchos propósitos que tiene Dios para nuestras vidas. Pero lo primero que usted y yo tenemos que hacer es ser hombres íntegros y ejemplos. Ahora, pregúnteme, ¿será que somos 100% íntegros? Y ese silencio sepulcral habla mucho. ¿Será que sí estamos dando ejemplo a nuestras generaciones?
Y no nos vamos a excusar, vuelvo y les digo, en que no hemos sido los más obedientes. Pero mientras que estemos con vida y tengamos la oportunidad de reconocer a Cristo como nuestro Señor, hay oportunidad para cambiar y para restaurar. Hay padres que sienten que ya perdieron el año con sus hijos. Perdónenme la expresión, muy grandes y muy guaymarones, pero ustedes respeto a su papá. Aló, su papá tal vez no fue a una universidad, pero su papá ha hecho un esfuerzo, tal vez por educarlo. Su papá le dio alimento, le dio dormida. Y hoy en día esos hombres están siendo menospreciados por el solo hecho de que ellos le pagaron una buena educación. Uno no sabe qué es bueno. Hoy en día los universitarios se mofan del papá, se burlan del papá, lo tienen en poco, lo hacen a un lado. Tanto conocimiento los embruteció. La palabra es clara: honra a padre y madre, mis amados. Y esa honra, estoy hablando de sujetarse, de andar en obediencia, de no criticarlo. Alguien me decía, pero ¿por qué voy a orar por mi papá si es que nunca dio nada por mí, no me ha levantado? Sí, dele gracias a Dios que dio la semilla para que usted y yo estuviéramos hoy en este lugar recibiendo palabra. Ore por su papá, bendiga a su papá. Así la sociedad diga otra cosa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender como Jacob a perdonar. Aló, iglesia. Por eso vuelvo y les digo, no hay papás perfectos, no hay mamás perfectas, no hay hogares perfectos. Pero nosotros que lo conocemos a Él, somos llamados a orar por ellos y bendecirlos en gran manera. Entonces debemos ser íntegros, debemos ser modelo de ejemplo, debemos generar respeto a nosotros mismos. Cuando estoy hablando de esa integridad, respetarnos a nosotros mismos, de manejar honradez, de ser responsables y sobre todo de tener principios. Todos los días hacemos cosas que ofenden a Dios. Todos los días. Pero usted es un hombre temeroso de Dios, sabe que antes de acostarse hay que rendir cuentas a Dios. Póngase en cuenta de Dios, con Dios todas las noches, mis amados. Bendiga a su esposa, bendiga a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes entran al cuarto a orar por sus hijos? Y los bendigo. Yo lo hacía cuando estos chinos eran pequeños, mis hijos. Me levantaba a 3, 2 de la mañana y no era que sufriera de insomnio. Es que tenía un deber. Y yo entraba al cuarto y sin tocarlos, colocaba las manos, lloraba. ¿Sabe cuál era la respuesta? Escucharlos suspirar. El llamado de nosotros como padres es orar por nuestras generaciones. Su hijo puede ser intemperante, orgulloso, altivo, soberbio, pero si hay algo que tiene poder para cambiar ese temperamento, es la oración. La oración del justo puede mucho. No se dé por rendido, no se dé por rendido, porque tenemos que reconocer que muchas veces nosotros no hemos sido ejemplo para ellos. Somos buenos para exigir, ¿sí? Exija cuando usted sea ejemplo. Pero también le estoy diciendo, papá, que nunca es tarde para cambiar. No nos escudemos que es que yo soy así, me levantaron así, que no hay oportunidad. No, mientras que estemos en Cristo, todos los días tenemos que aprender a pedir que perdone a Dios, porque la tarea nuestra es llamar a la restauración. Entonces hablamos del amor incondicional, de ser íntegros. Proverbios 27 dice, el justo camina en su integridad, sus hijos son dichosos después de él. Somos nosotros los padres los que deben generar seguridad en nuestros hijos. Y un padre que es temeroso de Dios, cuando sus hijos lo ven que le tiene temor a Dios, no es que anden bajo el miedo, andan muy seguros, muy seguros. Una de las maneras, papás, de generar seguridad en los hijos es no andar en infidelidad. Un padre infiel genera mucha zozobra, mucha inseguridad en los hijos. O sea, aunque un padre infiel cambia el rumbo y el destino de un hijo, porque entran temores, desaciertos.
Los hijos sienten que van a quedar relegados, que van a quedar ya desplazados por la inseguridad que ha generado la infidelidad de un padre. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en qué, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vuelvo y repito, es para nosotros. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, cómo nos comportamos, en amor, en espíritu, fe y pureza. Cuando estoy hablando de la conducta, cuando estoy hablando de ser íntegros, porque es fácil ser íntegros cuando está toda la gente viéndolo. La integridad se manifiesta en lo secreto y cuando usted está solo. ¿Aló? Mire, todo el tiempo vamos a ser bombardeados por pensamientos. Porque todos pensamos, en algún momento deseamos, añoramos. Y hay veces que tenemos que nosotros mismos, a través del Espíritu Santo, aterrizarnos. Porque muchas veces dejamos volar nuestra imaginación. Y le comenzamos a poner patitas a esas imaginaciones. Y cuando usted se está dando cuenta, hace rato se ha desconectado de Dios. Nosotros debemos dar testimonio. Y es una tarea que nos compete a todos. Por eso el congregarnos. Porque cuando nos congregamos, es una medida de fe de cómo estamos nosotros con Cristo. Por lo menos, si usted sabe que ven aquí y ya está fallando, o sea, al confrontarse con los demás, usted tiene que reaccionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para dónde voy con mi vida? Porque como padres, Dios nos va a demandar, escúcheme, la salud espiritual de nuestras generaciones. Por eso, papás, cuando usted esté enojado, tal vez airado, cuídese de lanzar palabras de juicio. Porque un padre airado puede lanzar una maldición y puede hacer efecto en sus hijos. Ojo con esto. ¿Cómo corta usted esa maldición? Con la misma intención que usted se airó y maldijo, vaya a ver si tiene la misma intención y fuerza para sanar. Creo que todos hemos vivido en algún momento de conflicto, algún momento de ira, donde nos hemos dejado llevar porque la carne aflora. Y cuando eso pasa, nos volvemos al hombre natural. El hombre natural no quiere saber nada de Dios, porque si supiéramos de Dios no actuaríamos así. En pocas palabras, no somos coherentes. Y aquí, como hijos de Dios, tenemos que trabajar bajo la coherencia. Que lo que predicamos lo debemos vivir. Y más que vivir, que sea hecho de vida, ejemplo para los demás. Aló, iglesia. Disciplina, enseñanza. Debemos disciplinar, enseñar y corregir con amor. Quiero que por favor vaya a Génesis capítulo 45. Génesis 45, verso 26. Amén. Dice así la palabra. Verso 26 de Génesis 45. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún y es señor de toda la tierra de Egipto. Quiero alentarte, papá, porque usted puede estar aquí diciéndome: sí, yo vengo a la iglesia, yo me congrego. La pregunta es: ¿dónde están tus hijos? Y no estoy hablando que tus hijos estén muertos físicamente. Estoy hablando que tal vez usted ha orado y viene clamándole al Señor, pero su hijo está en rebeldía. Su hijo es un desobediente. Su hijo no camina bajo el temor de Dios. Pero en esta mañana quiero decirte que José vive. Papá, no sé cómo se llame tu hijo, que tal vez esté en desobediencia, que está alejado de las cosas de Dios, pero tu hijo vive. Tu hijo vive, y mientras que él viva hay oportunidad para rescatarlo. Por eso no se entregue tan fácil. Si he escuchado algunos términos: no, pastor, solo Dios lo puede cambiar a él. Ya me cansé de orar. ¿Cómo así que se cansó de orar?
Si lo único que no produce cansancio es la oración. Mientras que tengamos la oportunidad debemos orar por esos hijos. Y es nosotros los padres los que tenemos la responsabilidad, aún estén casados, mis amados, guardarlos, dirigirlos. Señor, con mi esposa hacemos eso todas las noches. No son oraciones de 1 hora, de 2 horas, porque tampoco me las voy a pintar aquí de súper espiritual. Son 5 minutos, colocar a los hijos en la presencia, a nuestras niñas, a nuestros bebés. En muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar en función de la oración. Y la oración sí tiene poder para transformar y para cambiar. A la oración no le queda grande nada, mis amados. ¿Cuántos creen en el poder de la oración? Ok. 18 años. Le dije a mi papá: papi, ¿me puede dar una plata? Me estaba cumpliendo años. Mi papá me dijo: ¿para dónde se va? Le dije: papi, es mi cumpleaños, ¿me quiere bendecir, sí o no? Mi papá me dijo: no. No. Me salí de mi casa en desobediencia. Llamé a mi primo y le dije: primo, vamos a celebrar. Saqué a mi hijo de su casa, a mi primo de su casa. Terminamos en Pacho, Cundinamarca. Nos amanecimos. A la de vuelta, un accidente fatal. Terminamos en el río. Mi primo murió instantáneamente. Los otros 2 compañeros quedaron heridos. Yo me lastimé la rodilla, me rompí el paladar. 18 años que marcaron un rumbo fatal en mi vida. Familia, yo sentía las miradas por su culpa, todo por no obedecer, todo por no obedecer. Y le estoy diciendo a estas generaciones que tenemos el favor de Dios de conocerlo: obedezcamos, por favor, obedezcamos, mis amados. Ya no había nada que hacer y hasta el día de hoy eso ha marcado mi vida. Ya tuve un perdón. Yo hace como unos 10 años me perdonó el papá de mi primo. Después duramos más de 16 años que no podíamos saber nada de ellos porque no querían que yo estuviera cerca. No fue fácil. Y bendigo a Jonathan, que fue el que tuvo de parte de Dios la visión para una restauración familiar, mi hijo. Pero usted sabe lo que es que usted sepa que tiene a cargo algo que usted por desobediencia, por no obedecer. ¿Sabe qué pasa cuando usted no obedece y vienen las consecuencias? Viene esta capacidad mental que dice: ¿por qué yo no hice caso? Uno quisiera retroceder el tiempo, que no pasara nada. Uno quisiera que se abriera la tierra y que lo consumiera uno la tierra. El dolor de las familias, todo por no obedecer. El ímpetu de la juventud es atrevida. Y ustedes hoy, los jóvenes que están en este lugar, y que sus padres viven, agradezcan a sus papás todas las recomendaciones, exhortaciones. Sus papás no son intensos, les dicen las cosas porque los aman, iglesia. Obedezcan a sus papás, por favor. Evítense dolores, evítense angustias. No fraccionen su destino. Yo estoy aquí es por la misericordia de Dios. Y le agradezco a Dios, a mis padres. Agradezco a la iglesia. Porque si algo que he aprendido a conocer es el temor de Dios. Y no soy perfecto. Tenemos que seguir trabajando, mis amados. Pero usted, con su obediencia o su desobediencia, marca el destino de muchas personas. Estamos hablando de ser íntegros, de ser ejemplo. Pero también la palabra nos enseña que los padres debemos disciplinar, enseñar, corregir con amor. Y el mismo Jacob tuvo que hacer algo públicamente con Rubén y con sus otros 2 hijos. Yo no le estoy diciendo, papá, que ahora porque usted es temeroso de Dios, porque usted es un hijo de Dios, la Biblia no me dice a mí que yo debo alcahuetearle a mis hijos la desobediencia.
Yo tengo que hablarles a ellos conforme a la Biblia, porque estoy hablando no de maldiciones, sino de hacer justicia. De hacer justicia. Vaya por favor a Génesis 49, versos 3 al 7. Y estoy hablando de Jacob, un hombre que no era perfecto, que engañó, pero tenía temor de Dios, pidió perdón, porque Jacob tuvo que aprender a perdonar. Perdonó y salió huyendo del ataque de su hermano. Pero miren lo que dice, lo que hizo Jacob. 49 versos 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Mire, Jacob se desbordó en halagos hacia Rubén. Vuelvo y leo. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Ahí no lo está maldiciendo Jacob. Está actuando en justicia propia. No serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. O sea, Rubén se acostó con su mamá. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Y mire la exhortación y la disciplina para Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob. Tremendo. Ahí aclaro, él nunca está maldiciendo a sus hijos. Lo que estaba obrando en qué? En justicia. No me diga, papá, que usted no puede disciplinar a su hijo. Porque es que, hermano, confundimos un amor protector con alcahuetería. Si su hijo está en desobediencia, ya es mayor de edad y vive en su casa, ¿qué hace usted teniéndolo en su casa? Va a traer maldición. Tiene que actuar como un verdadero hijo de Dios. Hablarle, exhortarle y decirle: si usted no cambia, hasta luego. Pero es que no falta la sociedad. Y que es pastor y no perdonó al hijo. No, uno perdona, pero el hijo cambia o cambia. Pero muchas veces hay papás que han sido permisivos y mire cómo está su casa. ¿Conocen el término? Es que no se me va en este momento. Y estoy hablando de cuando los padres no quieren dejar salir a sus hijos. Viven con las nueras, con toda la familia ahí. Escúcheme, es una alcahuetería. Pero mira, la palabra me dice: por tanto dejará el hombre a sus padres y se unirá a su mujer. Está diciendo: ahuéquelala, salga de ahí. ¿Qué hace en la casa de sus papás? Si siguen siendo obstinados, tercos, y no buscan la gracia de Dios, pero sí generan conflictos, problemas, ¿qué hacen ahí? Papás, por favor, saquen a esos hijos. Aló. No se me queden en silencio, porque es que primero viene la misericordia. No, pastor, ¿cómo los voy a sacar? Los voy a perder. Usted solo ore. Es que ese hijo le pertenece a Dios. Y usted lo único que tiene que hacer es aplicar disciplina bíblica, porque es con amor. Porque el padre que no corrige a su hijo lo odia. Hay que corregir con amor. Y hay que corregir con temor y temblor, mis amados. Con autoridad de parte de Dios. ¿Cuántos de esta generación conocieron lo que es cable de plancha? Levanten la mano. A ver, ¿y nos traumamos? No. Con lo que tenían nos daban. Correa, hebilla. Oiga, y nunca nos traumatizamos.
Pero hoy en día no puede disciplinar a su hijo, porque ya sus hijos lo demandan. Mire lo que va la libre expresión de la personalidad. Mire ya dónde va, alcahuetería, ya no se les puede decir nada. Mientras que tengamos este precioso libro. Y si usted es un hombre de Dios, usted aprenderá a corregir a su familia con esto. Aló, pero con amor, con amor. O si no, analice cómo está su hogar. Papá suspirando porque tuvieron la oportunidad de hacer un cambio en sus hogares y no lo pudieron hacer. Pero les estoy diciendo por la palabra, tu hijo vive. Tu hijo vive. O sea, hay oportunidad. Lo que no puede hacer uno con sus palabras, sí lo puede hacer la oración con el poder de Dios. Y he visto algunos testimonios de hijos rebeldes, fatuos, que hoy en día que conocen al Señor, se acabó el caos en la familia. Se acabó el desorden en la familia. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a disciplinar con amor y a enseñar bajo el parámetro bíblico. Este libro está en desuso, ya no lo usan en la casa. No es norma de conducta en la casa. Y a veces decimos, ¿y por qué está en nuestro hogar? Mire cómo está la sociedad. La sociedad cada vez más, el progresismo cada vez más, está dañando el corazón de la familia. A mí bíblicamente la palabra me dice que es hombre y mujer, y por ellos hay procreación, hay familia. Pero ahora hay más de 34 clases de familia. Y por eso el caos, como ya no se les puede exhortar, no se les puede decir, por eso nos están llamando a nosotros los prehistóricos. La ley 270 que se estaba levantando allí en el Senado, las ecosíes, ¿sabe qué está generando? Que nosotros como iglesia no podamos intervenir inclusive en esos procesos. Nos llaman que somos depravados. Se está cumpliendo la palabra, ¿no? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Nosotros tenemos el parámetro bíblico y como padres debemos aplicar la Biblia en todo el buen sentido de la palabra. Pero para eso tenemos que tener la autoridad moral para poder ser ejemplo para nuestros hijos. Aló. Y no estoy hablando que somos perfectos, fallamos igual que Jacob, pero Jacob la tuvo clara. Jacob la tuvo clara desde el principio. Disciplina, enseñanza y corregir con amor. Proverbios 3:11 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ahora, no estoy diciendo que salga ahorita y agarre correa a sus hijos, porque a veces nos vamos a los extremos. Estoy diciendo, si usted es un hombre temeroso de Dios, bajo la palabra actúe y evite y no permita el desorden en su casa. Tenga la autoridad de decirle, si usted no cambia, chao. Soy consejero y he escuchado muchas consejerías. A veces los papás no se ponen ni siquiera de acuerdo para corregir. Es más, no se ponen ni siquiera de acuerdo a la consejería. El papá está diciendo, es que yo le dije esto. Y la esposa dice, no, pero es que me parece muy inhumano. Mamitas, por favor. 37 años soy hijo y muy inhumano en la casa. Vago, desordenado, que trae el caos en la casa. A veces dejemos tanto sentimentalismo. Pónganse de acuerdo como pareja, porque usted y yo tenemos que dar respuesta irresponsablemente adelante de Dios por esos hijos. ¡Aló! No se preocupe por su papá, por su mamá, usted preocúpese por lo que Dios le entregó. Usted responde por su esposa y sus hijos varones. ¡Aló! Por eso estamos levantando generación de levitas y sacerdotes. Y no estoy diciendo, ahora a partir de la otra semana vamos a andar en una aparente santidad. Debe haber una coherencia perfecta entre lo que usted vive, aplica y predica. Creo que los hechos de vida, el testimonio debe hablar más. ¿De qué sirve que yo diga que soy cristiano si en mi casa soy un cristino? En la casa no conocen a Jesús sino al diablo. Coherencia, papás, coherencia.
Deuteronomio 6:7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarse y cuando te levantes. ¿Cuántos han escuchado de este término? Ay, debe ser tan intenso, tanta oradera. ¿Has escuchado eso? ¿En tu propia casa? Ay, mire, algunas realidades. Pastor, yo ya no puedo orar aquí, porque apenas digo que voy a orar, mi esposo comienza: no, pues, Sor Teresa de Calcuta. O si es el hombre, el padre franciscano, burla, se mofan de la palabra. Vuelvo y le digo: tome la autoridad. Y mientras que usted tenga la autoridad, usted será el hombre que llama al devocional, a la oración. Usted como hombre debe cubrir y proteger a su familia con la oración. Aló, y no es un amuleto. Ay, Señor, que Dios me bendiga hoy. Cuidado, ora, papá. Antes de salir, cuidado, ora por su esposa. Cuidado, ora y bendice a sus hijos. Y cuidado, agacha la cabeza para que su esposa ore por usted. A veces pensamos que perdemos la autoridad. No, yo necesito la cobertura de la oración de mi familia. Por eso oramos. Por eso la oración del justo puede mucho. Creo que vimos la gloria de Dios cuando dijimos: vamos a seguir en este lugar, porque vimos un milagro. Y creo que es el fruto de la oración. Eso es lo que hace la oración, mis amados. Hebreos 12:7 dice: si soportáis la disciplina, digan amén, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? He escuchado algunos términos como: no, mi papá nunca me disciplinó. Y que un propio hijo diga: no, ¿sabe qué me faltó a mí? Corrección, pastor. Que un hijo diga eso: a mí me faltó mano dura. Cuando estábamos con mi esposa abriendo la obra en Ibagué, nos tocaba ir a La Picaleña, la obra carcelaria. Y durante un año me tocaba todos los sábados, 8 de la mañana, 5 de la tarde. Y siempre veía una viejita. Y con el tiempo me hice amigo de la viejita, 84 años en ese entonces. Y yo le decía: ¿y usted por quién está acá? Me dice: yo estoy por mi hijo lo condenaron a 34 años de prisión. Pero le dije: ¿qué hizo tu hijo? Mi hijo mató 18 personas, pastor. Y le dije: ¿y qué fue lo que pasó? Era el cubita de la casa, el cubita, el menor. Nunca le exigimos nada, nunca lo pusimos a trabajar, hacía lo que le daba la gana. Hizo muchas cosas, comenzó a llevar bicicletas raras a la casa, después una moto, se volvió un delincuente y después formó parte de una pandilla. Todo por no conocer a Dios, mis amados. Le estoy diciendo que la responsabilidad de nuestras generaciones está en nuestras manos como hombres de Dios. No le eche la culpa que es el gen de la familia de su esposa, porque para eso sí somos buenos. No, esa parte no es mía. Es responsabilidad de uno como sacerdote. Usted sabe a quién tiene en su casa, pero mientras que usted y sus hijos estén en la casa, solo es bendición de Dios, parámetro bíblico y corrección y disciplina siempre. Aló. Porque es que algunos dicen: no, es que es cristiano. Y nosotros como cristianos nos volvemos mansos de corazón, no mensos. O sea, corrija en su casa, papá. No permita tantas barbaridades. Porque después, conozco papás aquí que están visitando hijos en las cárceles. Todo por no haberlo corregido. Mire cómo está nuestra sociedad. El nuevo currículum del Ministerio de Educación prohíbe que la Biblia sea predicada en las instituciones, pero sí quieren que llevemos Biblias a las cárceles. Ya es tarde, ya es tarde. Si desde el principio usted educa y capacita bajo el temor de Dios, con amor, sus generaciones serán de bendición para toda la nación. ¿Cuánto lo creen? Aplauda la gloria de Dios.
Para terminar, un buen padre tiene temor y obedece a Dios y a su palabra. Un buen padre tiene temor de Dios, obediencia a su palabra. Y un padre es protector y genera siempre provisión. Primera de Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Cuando está hablando de ser el proveedor en la casa, si usted capacita a sus hijos a través del poder de la palabra, las futuras generaciones van a tener familias bien conformadas. Porque hay más hijos abandonados por padres irresponsables que abandonaron su casa. Y ya con la edad después se exige que esos hijos los atiendan. ¿No cree que es ilógico? Si no pudo, le quedó grande como padre, asumir la responsabilidad de un hogar, ¿qué viene a exigir después? Y ustedes, los que están en este lugar, marcarán la diferencia. Hombres de una sola mujer y protectores de su hogar. Cubrirán a sus hijos. Porque cuando un hogar bien conformado se genera una seguridad tan hermosa que esos hijos se levantan bien en la voluntad perfecta de Dios. Y no estoy diciendo que van a pisar duro, pero van a caminar seguros con Cristo, con Cristo. Ponte sobre tus pies, por favor. Primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Salmo 127:3-5. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, digan amén. Herencia de Jehová son los hijos. Hijos que están aquí, siéntanse bendecidos por sus papás. Poco o nada, pero son sus papás. Son sus papás, merecen respeto y honra. Tal vez tus expectativas son muy altas y no ves a tu papá con el valor que lo debes ver, pero es su papá. Así como Jacob, así como nosotros, lleno de errores, pero es su papá y merece respeto. Por lo menos la oración suya para que él pueda cambiar, para que pueda seguir en el camino, pero merece respeto. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba, de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué lindo que usted pueda tener esa autoridad moral. Y pasados los años, tus generaciones, tus hijos, tus nietos pueden decir, papá trató de hacer lo bueno, lo correcto y lo verdadero delante de Dios. Qué bueno que ese papá me enseñó de Dios. Qué bueno que ese papá me enseñó valores. Sí, tenía fallas, pero me habló de Dios. Tenía errores, pero me enseñó a caminar con Dios, igual que Jacob. Y quiero decirle, papás, que no pierdan la esperanza. Tal vez tu hijo está en desobediencia. Tal vez tu hija está en desobediencia. Pero mientras que usted se una en oración con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, hay una oportunidad muy linda para cambiar el destino de ese hijo. Sé que hay padres que se han sentido frustrados, tal vez decepcionados por la respuesta de sus hijos. Tal vez uno idealiza un hogar perfecto, pero por el transcurrir de los tiempos, de los procesos, por el caminar de sus hijos, en vez de ser bendición, han sido maldición. Usted como padre está llamado a bendecir, a bendecir, a bendecir y no a maldecir, no a maldecir. Usted como padre está llamado a aplicar justicia. No sea alcahuete, no permita, no sea permisivo. Hay que llamar las cosas como son. Saque el pecado de su casa y usted dé testimonio de ser un verdadero
hombre y padre e hijo de Dios. Señor, yo te doy gracias en esta hora. Pido tu bendición para tu pueblo precioso, amado Dios. Sé que tenemos que cambiar muchas cosas, no somos perfectos, ni es la excusa, Señor. Pero querido hijo, tú que estás en este lugar, querido papá, tú que estás en este lugar, hay oportunidad para agradar a Dios, hay oportunidad para cambiar, hay oportunidad para sanar, para restaurar. Tal vez estás en conflicto con tu hijo o con tu hija. ¿De qué sirve el orgullo? ¿De qué sirve la soberbia? Por favor, busca a esa persona. Y estoy hablando de los que están en este lugar. Si tienes conflicto con uno de tus hijos, con tu papá, es tu papá. Por experiencia se los digo, ya después de muerto, ¿para qué? ¿De qué lágrimas? ¿Para qué flores? ¿Para qué vestidos? En vida es que se levanta, en vida es que se restaura, en vida es que se sana, en vida es que se perdona. Papá, bendice en gran manera. Perdona el error de tus hijos, pero cúbrelos con tu oración. Eso es lo único que podemos hacer. Orar, bendecirlos y siempre anhelar que hay una oportunidad que nos espera para siempre estar agradando a Dios en todo lo que hagamos. Y los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a bendecir a nuestros papás y quiero que pasen al altar los papás. Venga, papá, usted que ha trabajado fuerte, usted que ha entregado de su trabajo, esfuerzo, usted que lleva el alimento, usted que lleva la bendición, vengan, suban al altar, por favor. Quiero verlos aquí en el altar. Amén, vengan al altar, por favor. Sé que no le ha tocado fácil, papá. También hay abuelitos que tienen sus generaciones acá. ¿Dónde está Carlitos? Eso es fe, mi hijo. Oigan, ¿no creen que ellos merecen un fuerte aplauso? Mire. Con sus bendiciones, tal vez con sus fallas, pero están luchando por su hogar. Y por eso los queremos bendecir. Corran para allá que hay media. Pastor Carlos, Pastor Mauricio, por favor. Quiero que reciban un pequeño detalle. Es un pequeño recuerdo. Este detalle es una herramienta de trabajo. ¿Eso es qué? ¿Es una llave que alemana o una llave alemana? El detalle, ese es un pequeño detalle de muestra de lo que significa la parte tuya como hombre laborioso, como hombre entregado, como hombre dedicado. Y dirijan sus manos, por favor, sus hijos, sus generaciones. Padre, yo te doy gracias en esta hora por cada uno de estos varones, Señor, que tú has puesto en este altar. Yo te pido que mires su corazón. Han habido momentos de alegría, de gozo, de tristeza. Han pasado por momentos de abatimiento, de incertidumbre. Algunos han pensado que no ha hecho bien su labor. Otros tal vez dicen, me faltan años para ver la bendición en mis hijos. Papito Dios, solo tú puedes bendecirlos en gran manera en esta hora. Y nos unimos como cuerpo de Cristo, Señor, para decirles que mientras que el Señor esté en sus corazones, hay motivo de gozo, de esperanza. Que mientras que el Señor esté en sus corazones, ustedes darán testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. Por ustedes, padres que tienen temor de Dios, se levantan generaciones muy seguras, fortalecidas. Bendigo en esta hora a cada varón que ha entregado sus sueños, han muerto a sus anhelos, a sus añoranzas, para que sus hijos puedan ver la gloria de Dios. Porque sé ustedes que han corrido la segunda milla, sé que han dejado muchas cosas solo por ver la bendición en cada uno de sus hijos. Y la tarea que les resta es en gran manera poderosa. Grande camino te resta, grande camino te resta. No te entregues a la tristeza, no te entregues al abatimiento. Si lo tenemos a Él, mis amados, lo tenemos todo. Y en Cristo Jesús
verán la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale la gloria a Dios. Los bendigo, varones. Gracias por ser instrumentos. Pueden pasar a sus puestos. Hijos, esposas, oren por estos varones. Yo sé que ustedes, mujeres, pueden abrir su corazón llorando, gritando y tal vez haciendo alguna cosa para llamar la atención. Pero muchos de estos hombres lloran en el silencio, actúan calladamente. Ustedes disciernen como mujeres y como hijos la tristeza por la cual ellos atraviesan, pero quiere decirles que tienen la mejor bendición de que sus papás conozcan a Dios. Por eso los bendecimos en este día. Feliz Día del Padre y le damos un fuerte aplauso. Gracias, Pastor Carlos. Sí, aleluya. Démosle fuerte ese aplauso al Señor, déselo fuerte, dígale: sí, Señor. Bendecimos esta hora. Bendecimos también todos nuestros hermanos que están allí en YouTube, Facebook. Por favor, tome asiento. Bendecimos todos nuestros hermanos varones. Allí también feliz Día del Padre. No les podemos enviar el detalle ahí por el celular ni por el televisor, ¿verdad? Pero les bendecimos en esta hora y los esperamos acá. Este es un tiempo glorioso, hermano, para seguir adorando. Cuando pensabas que no te miraba, cuando pensabas que no te miraba, vi cómo colgabas mi primer dibujo en la nevera. Inmediatamente quise hacer otro. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo alimentabas un gatito perdido y aprendí que es bueno portarse bien con los animales. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo hacías mi pastel favorito y aprendí que las pequeñas cosas pueden ser las más especiales. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo preparabas comida y se la llevabas a un amigo enfermo y aprendí que debemos ayudarnos los unos a los otros. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo ofrecías tu dinero y tu tiempo para ayudar a los que no tenían nada. Y aprendí que los que tienen algo deben compartirlo con los que carecen de todo. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo me dabas un beso de buenas noches y me sentí querido y seguro. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo cuidabas de la casa y de los que vivimos en ella y aprendí que debemos cuidar de lo que se nos da. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo asumías tus responsabilidades incluso cuando no te encontrabas bien y aprendí que cuando fuera grande sería responsable. Cuando pensabas que no te miraba, vi lágrimas en tus ojos y aprendí que a veces las cosas duelen, pero se puede llorar. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo te preocupabas por mí y quise llegar a ser todo lo que pudiera ser. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo orabas y que hay un Dios al que siempre puedo hablarle. Cuando pensabas que no te miraba, vi que quería decirte gracias. Gracias por todas las cosas que vi. Cuando pensabas que no te miraba, feliz día, papá.